merced de nuestro Padre. Con el tema todo tiene su tiempo. Creo que es una de las frases más comunes, más usadas entre los cristianos, pero es importante entender las implicaciones de esta frase. Para ello tenemos que leer el texto en su contexto para poder entender lo que nos está tratando de decir ahí Salomón en Eclesiastés 3. Vamos a darle lectura en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 al 14. Dice la palabra de nuestro Dios: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcer piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, tiempo de paz. Versículo 9. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba, goce el bien de toda su labor. He entendido también que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Hermanos, ¿verdad que cuando leemos este texto siempre lo relacionamos con la cuestión de que cada cosa tiene su tiempo? Lógicamente, ¿verdad? Pero si tú te das cuenta, en el versículo 3 dice tiempo de matar. ¿Verdaderamente Dios está permitiendo que matemos? Ahí dice tiempo de matar, porque a veces lo relacionamos, es que cada cosa tiene su tiempo, pero cuando nosotros leemos el contexto vamos a descubrir algo bien impresionante, que en cada una de estas circunstancias de la vida, Dios sigue siendo el soberano, Dios sigue estando al control de absolutamente todo. Para poder entender la complejidad de este capítulo, para poder entender, ¿verdad?, lo que trata de decirnos el predicador aquí, tenemos que hacer algunas consideraciones al respecto. Hay precisamente un poeta llamado Amado Nervo, hay un poema que se llama En paz, y esta es una frase que comúnmente utilizamos, pero que fue sacado de este poema. Dice este poema: muy cerca de mi ocaso yo te bendigo vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Sé que hemos escuchado esta frase: yo soy el arquitecto de mi propio destino. Pero la pregunta aquí es, ¿de verdad? ¿De verdad que tú eres el arquitecto de tu propio destino? Esta pregunta la vamos a estar respondiendo precisamente con todos los versículos que acabamos de leer o hasta donde alcancemos a verlo. Vamos entonces a disertar esta cuestión haciendo un panorama general, hermano. Para poder entender lo que leímos en Eclesiastés 3, del versículo 1 al 14, debemos entender al escritor, ponerlo en contexto, la razón, tener una vista macroscópica de lo que es el escritor y en qué lugar de la Biblia se ubica, en primer lugar. Por eso, a manera de introducción, vamos haciendo estas consideraciones. Sabemos que el libro de Eclesiastés lo escribió Salomón. Salomón escribió 3 libros: Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Y cada uno de los temas, independientemente de que se toquen varios tópicos,
podemos decir que en el libro de Proverbios nosotros podemos encontrar la sabiduría de Salomón. En el libro del Cantar de los Cantares podemos ver la pasión o las pasiones de Salomón. Pero en el libro de Eclesiastés nosotros vemos la insensatez de Salomón. ¿En qué sentido? Yo te invito a que imagines a un hombre ya de edad avanzada haber experimentado toda clase de cosas escribiendo un libro llamado el Eclesiastés para que nosotros podamos leerlo y no seguir esos pasos o no caer en esos errores en los cuales cayó Salomón. Es decir, en el libro de Eclesiastés, todas las cosas que se mencionan, ahí podemos ver la insensatez de Salomón. En aquel tiempo de paz en su reinado, en aquel tiempo de abundancia, donde tenía todo el oro, todas las mujeres, él nos está explicando que en ese libro o en toda su vida, él trató de encontrar el sentido de la vida. Y él descubrió al final que todo era vanidad. Y lo escribía de esa manera porque acuérdense que todavía no era muy clara o no era muy pertinente todas las promesas mesiánicas, todas aquellas profecías de Jesucristo. En toda su sabiduría, no sé si Salomón la haya entendido. Tal vez sí, seguramente sí. Y si escribió algunas cosas en algunos otros textos, no sé si realmente llegó a entender la profundidad de lo que estaba escribiendo, puesto que el autor y quien lo inspiraba era el Espíritu Santo. Pero es importante también entender lo siguiente. Tenemos que hacer un bosquejo del libro de Eclesiastés para que más o menos rápido, va a ser rápido, no nos va a llevar mucho tiempo. Por eso dividí el libro del Eclesiastés en 3 partes, pero antes, la palabra Eclesiastés es importante entenderlo, significa el hombre de la asamblea o el hombre de la congregación, por así decirlo. Esa palabra está relacionada con la expresión, o llámese orador o el predicador, como se le llama en Eclesiastés, el maestro de sabiduría o el filósofo. Son algunas expresiones con las cuales podemos llamarle precisamente al predicador, como se hace llamar en el mismo libro. Hay varias palabras claves dentro del libro del Eclesiastés. Por ejemplo, la palabra vanidad se escribe 37 veces, se hace mención. La expresión debajo del sol para referirse a la vida, este tiempo, 29 veces. La palabra tiempo, que es la palabra que más se usa, 38 veces en el libro del Eclesiastés. Y luego también otra expresión que llama mucho la atención, 4 veces la expresión dije yo en mi corazón, para hacer ciertas conclusiones de la experiencia que había tenido Salomón. Por eso, fíjese muy bien cómo vamos a dividir el libro de Eclesiastés. Todo esto lo estoy explicando para que usted entienda cuáles son las implicaciones del capítulo 3. Vamos a dividir en 3 partes todos los 12 capítulos. En primer lugar, la exposición del problema. En primer lugar, lo que va a hacer Salomón es exponernos el problema en los versículos 1 al 3 del capítulo 1. Y en segundo lugar, la experiencia de Salomón, que se va a desarrollar en todos los capítulos prácticamente, del versículo 4 del capítulo 1 hasta el capítulo 12, el versículo 12. Y el tercer punto, pues el resultado de esa experiencia, ¿sí? Obviamente que la exposición del problema que plantea particularmente, aquí nosotros estamos viendo, sobre todo en el libro del Eclesiastés, podemos ver porque en realidad Eclesiastés 3 es un poema. Si ustedes se dan cuenta y se ponen a analizar, es un poema. Entonces podemos ver precisamente ese talento artístico y poético que tenía Eclesiastés. Esa duda filosófica, esa capacidad científica, y sobre todo aquí lo estamos viendo en este esquema, en este bosquejo. Por ejemplo, en la exposición del problema, él se plantea de que todo es vanidad. Y en los capítulos o en los versículos posteriores, él empieza a desarrollar y empieza a explicar el por qué es vanidad. Él había experimentado cantidad de cosas, hermanos, cantidad de cosas. Y si alguien había sabio en el Antiguo Testamento, pues era Salomón. Un hombre que tuvo todo, que pudo experimentar absolutamente todo. Entonces, hermanos, podemos ver que en su experiencia, él desarrolla precisamente la búsqueda del sentido de la vida. Él lo buscó en la ciencia, en la sabiduría, en la filosofía, en el placer, en el materialismo, en el fatalismo, en el egoísmo, en la religión, en las riquezas y en la moralidad. Todos esos temas se desarrollan en esos capítulos.
Y él trató de buscar el sentido de la vida en esas cosas. Es interesante porque desde muy temprana edad él había conocido a Dios gracias a su padre David. Y sin embargo tuvo esa duda. Trató de buscar el sentido del por qué estaba viviendo, el sentido de la vida. Esas preguntas existenciales que se hace el hombre comúnmente. Él trató de buscarlos en esos tópicos. Él trató de buscarlo precisamente en todas esas áreas. Y si alguien tenía la sabiduría para inquirir, para analizar, para entender, para profundizar, era él. Y Eclesiastés desarrolla todo este tema. Por eso es interesante cuál es el resultado de esta experiencia. Vamos a leer Eclesiastés, capítulo 12. Gracias, hermano. Gracias. Es interesante, ahí yo creo que me equivoqué en el bosquejo. Aquí en el punto 3, no es 3, es 12. Que es prácticamente el final del libro. Ojo, fíjense. Habíamos dicho que el resultado de todo lo que, es decir, de toda la búsqueda que hizo Salomón, él llegó a esta conclusión. Versículos 13 y 14 del capítulo 12. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Son dos cosas trascendentales que nos está dejando precisamente Salomón. Teme a Dios, respeta a Dios, reverencia a Dios, alaba a Dios, glorifica a Dios. Guarda sus mandamientos. Jesucristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y dice, esto es el todo del hombre. No está en los placeres, no está en la ciencia, no está en la sabiduría, no está en la religión. Está precisamente en temer a Jehová y guardar sus mandamientos. Pero incluye otro elemento en el versículo 14. Nos da una razón. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Es decir, que todos le vamos a dar cuentas a Dios de lo que hacemos. Entonces, a esta conclusión fue la que llevó precisamente Salomón. Pero analicemos las implicaciones del capítulo 3, versículo 1 en adelante. Vamos haciendo algunas consideraciones al respecto. Una vez entendido esto, ahora sí, vámonos adentrando a lo que dice el capítulo 3, versículo 1. Dice en el versículo 1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Es muy importante, hermanos, que a veces, inclusive yo una vez lo escuché cuando todavía era un infante, cuando las clases dominicales ahí en Ensenada. Y me acuerdo que nos decían, es que este es el tiempo, utilizaban Eclesiastés 3 para decirnos, es que este es el tiempo para callar, y luego va a haber otro tiempo para jugar. Y es cierto, pero es que Eclesiastés no está hablando de eso. No está hablando de eso. Está hablando precisamente de que cada parte de nuestra vida, cada circunstancia de nuestra vida, Dios está al control y Él sigue siendo el soberano. Pase lo que pase, en las buenas y en las malas. Eso es lo que está planteando verdaderamente. Pero como no solamente leemos de los versículos 2 al 8, pues nos olvidamos de lo que dice el 9 en adelante. Por eso es importante entender eso. Sí, hermanos, cada cosa tiene su tiempo, ¿verdad? Pero aquí no es un mandato para precisamente o matar o odiar, porque inclusive habla de odiar, ¿sí? Habla de aborrecer. Imagínense. Entonces, hermanos, vamos entendiendo las implicaciones del versículo 1. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Dice la Biblia de las Américas, le llama precisamente esa parte de tiempo señalado o momento oportuno. Esa es la forma en la cual podemos definir al tiempo. Decía un predicador, o define un predicador,
dice un predicador que el tiempo es un fragmento de la eternidad dada por Dios al hombre como una solemne mayordomía. Y la mayordomía tiene que ver con administrar. Todas las cosas que hemos recibido son bendiciones de Dios para que nosotros los administremos. El trabajo, la familia, la escuela, los recursos económicos, si tienes un carro, todas las cosas Dios nos las ha dado. Y si bien Salomón todavía no tenía precisamente la revelación completa del Mesías como tal, ¿sí? Nosotros sí tenemos esa luz, nosotros sí entendemos esa realidad. Entonces, hermanos, sabemos que todas las cosas que hemos recibido de parte de nuestro Dios, tenemos que usarlos para gloria y honra y gloria para Él. Entonces, hermanos, esto es importante entenderlo. Ahora, cuando se habla de la expresión todo tiene su tiempo, bueno, pues está hablando de un tiempo que está fijado precisamente por Dios. Y la expresión donde dice lo que se quiere y todo lo que se quiere, es decir, todo lo que se propone o lo que se desea, está bajo el estatuto de Dios, está bajo el designio de Dios. Y esto es también importante entenderlo. No sé si ustedes han escuchado la frase que el hombre propone y Dios dispone. El hombre propone y Dios dispone. No, hermano, no. Es Dios quien propone. Y el hombre va a disponer del tiempo que le da Dios. Es al revés. Lo que pasa es que estamos en una sociedad individualista, ¿verdad? Humanista, en donde sacan a Dios de la ecuación de sus vidas. Entonces, esto es importante también entenderlo. Entonces, hermanos, debajo del cielo tiene su hora, dice que tiene su tiempo en particular, es decir, una temporada, una era o una ocasión. Hermanos, toda esta frase y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Me gusta mucho cómo, inclusive, seguramente en la clase de homilética el hermano Saúl les comentó que es importante que para poder entender un texto a veces hay que recurrir a otras versiones para poder comprenderlo, ¿sí? Obviamente utilizando como de cajón, ¿verdad? Siempre hay presente la Reina Valera 60. La palabra de Dios para todos en esa frase dice: todo lo que sucede bajo el cielo ocurre de acuerdo a un plan. Y ese plan es el plan de Dios. Dice el apóstol Pablo que los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas le ayudan para bien. Hermano Horacio, ¿y qué significa todas en hebreo, en arameo, en latín, en griego? Todas, incluyendo las malas. Entonces, hermanos, por eso es interesante cómo aconseja posteriormente, ¿verdad? Salomón, de que a pesar de las vicisitudes, nosotros debemos mantener la alegría. Pero eso lo vamos a comentar posteriormente. Ahora, fíjense cómo dice la Biblia de las Américas en ese versículo 1: hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Fíjense, también es interesante, hermanos, para que comprendamos, ¿verdad? No voy a quitar el dedo sobre este tema. En Eclesiastés 3, pero cómo lo maneja. La nueva versión internacional. No me acuerdo cuál es, hermano. Había un texto. Sí, es este. Es la Biblia del lenguaje sencillo. Fíjese cómo dice, no lo voy a leer todo, pero en vez de decir tiempo, fíjense cómo dice en otra versión: hoy nacemos, mañana morimos. Hoy plantamos, mañana edificamos. Hoy herimos, mañana curamos. Hoy destruimos, mañana edificamos. ¿Sí? Esto es importante también verlo de esta manera, para entender que lo que hacemos el día de hoy tiene algunas implicaciones el día de mañana, pero de acuerdo a los tiempos que Dios ha determinado en su soberanía. Porque
este tema trata acerca de eso, de que en cada uno de los tiempos del ser humano, repito, Dios sigue al control de todas las circunstancias. Dios sigue siendo el soberano. Y eso es algo que a veces es difícil entender. Pero continuemos con el tema. Ya habíamos comentado que había precisamente un catálogo de 14 pares de opuestos, ¿verdad? En los versículos 2 al 8. No los vamos a ver parte por parte, ¿verdad? Ya sería un estudio más detallado y con algo de más de tiempo. Pero repito, en los versículos 2 al 8 se repite alrededor de 28 veces, si no me equivoco 29 y 30, de los versículos 1 al 14, la palabra tiempo. Pero entre los versículos 2 al 8 vienen 28 veces repetida esa palabra. Recuerden que esa porción es un poema. Es un poema. Y lo que nos está planteando, ¿verdad?, de Salomón, son todas las, no acciones, sino más bien todas las experiencias humanas que puede tener el ser humano en su vida. Eso es lo que está planteando. No es que una mañana, ay, hoy voy a matar. No está diciendo eso. Hoy voy a resucitar. No está hablando de eso. Este día voy a odiar a mi hermano. Voy a aborrecer. No. Lo que está explicando Salomón es que todas esas experiencias, y ojo, todo lo que se describe en ese catálogo de experiencias son cosas que experimentó Salomón. Por eso él lo está diciendo. ¿Okay? Veamos. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Yo creo que va a ser el único versículo que quiero leer algunos versículos porque me gusta mucho. Particularmente cómo Dios está involucrado en el nacimiento de las personas, ¿verdad? Desde su concepción hasta su nacimiento. Es interesante cómo lo dice el Salmo 139, perdón. Salmo 139, versículos 13 al 16. Dice el salmista, Salmo 139, versículos 13 al 16. Porque tú me formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión fueron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¡Wow! Aquí se está expresando algo tremendo. Dios inclusive está involucrado, ¿verdad?, en toda la gestación de un bebé hasta su nacimiento, y en toda su vida está pendiente de él. Entonces, hermanos, esto es algo interesante. Entonces, lo que está estableciendo en primer lugar Salomón es este gran opuesto que hay entre el ser humano, del nacimiento y la muerte. Y luego después de ahí empieza a desarrollar una serie de cosas, ¿verdad?, como el tema de plantar y arrancar lo plantado. Los hebreos en aquel tiempo era una sociedad mayormente agraria. Entonces esto era algo muy importante para mantenerse en vida, alimentarse. Podemos decir muchas cosas al respecto, pero me gustaría que leyésemos en el Salmo 65, versículo 9. Salmo 65, versículo 9. Dice la palabra: visitas, fíjese cómo Dios inclusive está involucrado en el tema de la siembra, ¿verdad? Dice el versículo 9: visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces con el río de Dios lleno de aguas. Preparas el camino de ellos cuando así la dispones. Versículo 10: haces que se empapen sus surcos,
Haces descender sus canales, la ablandas con lluvia, bendices sus renuevos. Versículo 11 y 12. Tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría. Hermanos, inclusive en el tema de plantar, ¿verdad?, está involucrado Dios, ¿verdad? En el ciclo del agua está involucrado Dios, ¿verdad? Ahí vemos su control, vemos su soberanía, inclusive toda esta gran lista que nosotros, cuando se habla de matar, la mayoría de los comentaristas hablan de, seguramente Salomón mató a varios. ¿En qué sentido? Pues porque el rey tenía todo el poder. Ahorita en las repúblicas, en las democracias, que son casi todo el mundo, son democracias, el poder reside en tres áreas: el poder legislativo, ejecutivo y judicial, ¿verdad? Cada una en su respectiva área. Pero en los tiempos de Salomón solamente recaía en una sola persona, en el rey. Entonces seguramente en varias ocasiones tuvo que ajusticiarse a varios delincuentes, ¿verdad? Algunos que probablemente cometieron alguna blasfemia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces probablemente por allá vaya esta idea. También el tema de destruir, el tema de edificar, llorar, reír, endechar, es decir, esta palabra endechar tenía que ver precisamente, los judíos son bien dramáticos, así como los mexicanos, y ellos realizaban por lo regular, cuando un ser querido moría, hacían una canción de tristeza, ¿verdad? Entonces el mismo David compuso una canción para Jonatán cuando murió. Entonces esa palabra bailar significa bailar de gusto, no era bailar reggaetón ni cualquier otra, ni no sé, cualquier otro tipo de baile mexicano, del folclore mexicano, sino era una forma de expresar el gozo. Los hebreos eran bien expresivos, hermanos, ¿verdad? También tiempo de esparcir piedras, juntar piedras, inclusive parte del lloro también tenían, y del endechar, ¿verdad? Ellos se arrancaban sus vestiduras. Había unos que se cortaban el cabello y se echaban tierra, les digo que eran bien dramáticos. Entonces era parte de la expresión que ellos manifestaban. Buscar, perder, guardar, desechar, romper, coser, callar, hablar, amar, aborrecer, guerrear y la paz. Que se utiliza la expresión shalom, ¿verdad? La expresión shalom. Todas estas cosas, hermanos, en la vida nosotros vamos a experimentarlas. Eso es lo que está planteando Salomón, ¿verdad? Entonces, una vez entendido esto, tenemos que ir rápido al siguiente versículo para no olvidar esta cuestión. Pero antes, voy a repetir algo que ya lo habíamos comentado. En los versículos 2 al 8, efectivamente se describe un catálogo de experiencias humanas. Pero en versículos posteriores, en los versículos 10 al 14, vemos a Dios en el control de todas las circunstancias de todas las cosas y todas las circunstancias de la vida. Vamos a ver este punto. Me gusta mucho, a colación de todo esto, ¿verdad?, el Señor Jesucristo, ¿verdad?, a veces parece imposible, ¿verdad?, que Dios esté involucrado en las cosas más mínimas del ser humano. Parece como imposible, ¿verdad? Pero Dios tiene cualidades, ¿verdad?, que nosotros nunca vamos a poseer. Dios es Dios, y es Dios porque es omnisciente, es omnipresente, ¿verdad? Entonces, hermanos, es importante, para poder entender este tema, entender la misma naturaleza y las cualidades de nuestro Dios.
sobre todo el tema de la soberanía. Y para poder entender esto, nuestro Señor Jesucristo dijo algo muy preciso al respecto, ¿verdad? Ahí en Mateo capítulo 10, versículo 29, dice: 2 pajaritos no valen más que una moneda. Habla de lo barato que son comprar 2 pajaritos, probablemente para ser sacrificados en el templo. Ese era el sacrificio de los pobres. Pero aquí es que notemos lo barato que era comprar 2 pajaritos. Ahora, dice el versículo 29, sin embargo, ningún pajarito muere sin que Dios, el Padre de ustedes, lo permita. Versículo 30, Dios sabe hasta cuántos cabellos tienen ustedes en la cabeza. Él los tiene contados. Él sabe de nosotros. Y esta es una alegoría, hermanos, porque uno puede decir, bueno, pues yo estoy calvo, yo estoy pelón. Pero no, hermanos, no. Esto habla precisamente de manera de que Él conoce toda nuestra vida, desde principio a fin. Él conoce todas nuestras acciones. Por eso Dios es digno de temor, hermanos, porque Él sabe absolutamente todo de nosotros. Esa fue la experiencia que tuvo el apóstol Pedro cuando el Señor precisamente le dice: boga mar adentro y sacar 2 peces, dice, y que sacaron una gran cantidad de peces del fondo del mar de Galilea. Y en esta experiencia el apóstol, el entonces pescador Simón, al ver tal proeza, al ver tal milagro, le dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. La lógica del apóstol Pedro fue particularmente: si él sabe dónde están los peces en el fondo del mar, ¿qué estará viendo en el fondo de mi corazón? Esa fue la lógica precisamente de Simón Pedro. Él conoce todo de nosotros. Él conoce lo privado de nosotros. A él no podemos engañar. Por eso el mismo, creo, Salomón sí tenía un entendimiento de la soberanía de Dios, de las cualidades de Dios, y también sabía de que tarde que temprano vamos a tener que darle cuenta de todas las cosas que hacemos, del tiempo que nos dio, de las bendiciones materiales que recibimos. Continuemos. Dice en el versículo 9 y 10: ¿qué provecho tiene el que trabaja? Fíjese, ojo, es interesante esto. Fíjese la pregunta que después del versículo 8, en el versículo 9 se hace Salomón. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? En pocas palabras, ¿qué provecho tiene todo lo que yo he hecho antes? Al final todo eso es vanidad. Acuérdense que él estaba buscando el sentido de la vida y lo buscó en distintas áreas y no encontraba la satisfacción. ¿Sí? Acuérdense que tenía todo, era rey, ¿sí? Tenía sabiduría, tenía mucho oro, tenía 1000 mujeres, 700 esposas y 300 concubinas, si no me equivoco. Ni en un año yo creo que las atendía. Hermanos, entonces si alguien experimentó la vida fue Salomón, para que llegara precisamente a este problema. Todo es vanidad. Dice en el versículo 9, fíjense, hermanos, esto es importante entenderlo y verlo. Mucha gente muchas personas, filósofos de la época, personas que tratan de avalar el tema del fatalismo, utilizan Eclesiastés 3:9 para decir que nada, de que todo lo que hacemos no tiene sentido. Pero nomás leen el versículo 9 y no leen lo demás. ¿Sí? Es decir, mira, la misma Biblia dice que la vida no tiene sentido. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana, en lo que se preocupa? Y lo utilizan, hermanos, pero sí, estudiándolo, viéndolo fuera del contexto. Porque dice en el versículo 9: yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él.
pero vamos a ir desarrollando esto, pero quiero explicar algunas cuestiones al respecto. Dice la Biblia de las Américas en la expresión provecho. ¿Qué saca eso? ¿Qué saca el que trabaja tanto? Por eso es importante, hermanos, que entendamos. Hay personas, en la vida hay trabajólicos, hermanos, que están obsesionados con el trabajo. Si de por sí ahorita el sistema laboral casi es equivalente a una esclavitud, en el sentido de que pasas más tiempo en el trabajo que en la casa. Hay padres que descuidan a sus hijos y luego, para el colmo, el sábado y domingo, o el domingo que descansan, muchos se llevan el trabajo a la casa, olvidando a la familia, olvidando a los hijos, olvidando a la esposa. Conozco a un hermano que llevó cursos, estaba entregado en el trabajo, se quedaba doble turno, a veces ni le pagaban los dobles turnos, pero cuando se enfermó, ya lo querían correr. Cuando se enfermó, ya le andaban buscando vacante, porque no les importa verdaderamente. Hermanos, con esto no estamos diciendo que pide trabajo, ¿ok? Fue el pensamiento que tenían algunos hermanos, ¿verdad? Cuando dice Pablo que el que no trabaje no coma, porque había hermanos que decían, pues como ya va a venir Cristo, pues ¿para qué trabaja? Entonces estaban de vividores de los hermanos, ¿verdad? Por eso Pablo dice, el que no trabaje, que no coma, ¿verdad? Entonces, no, hermanos. Por eso les digo, cada tiempo nos lo regaló Dios. En donde estás, con las habilidades y las capacidades, el trabajo que tienes es un regalo de Dios, no es una maldición. Por eso cada cosa tiene su tiempo, hermanos. Por ejemplo, esto es muy sencillo, muy básico. Tú vas a disfrutar del nacimiento de tu hijo y cada etapa que él va llevando, ¿sí? Hasta que está grande, hermanos. De igual manera, cuando estás en la universidad, disfruta la universidad, gózala. Hay jóvenes que se apresuran y quieren, no disfrutan el tiempo completo en la escuela estudiando, degustando los libros, y ya quieren adelantarse al tiempo. O sea, cada cosa tiene su tiempo, hermano, y hay que darle precisamente su apropiada atención. Dice el texto, ahí en el versículo 9, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Y fíjese que aparentemente aquí lo que nos está diciendo Salomón, que el trabajo trae aflicción, pero vamos a entender un poquito más leyendo lo que está posterior. Versículo 10 dice, bueno, en toda esta parte, ¿verdad? Ya lo habíamos mencionado. Las ocupaciones terrenales son improductivas cuando se considera como el principal bien de la vida, cosa para las que Dios nunca la dio. Esto es importante, hermano. ¿Qué es lo que sucede en este aspecto? Que hacemos de las cosas seculares nuestro Dios. Eso fue lo que le pasó a Salomón. Acuérdense que Salomón se convirtió en un idólatra. En la vida, nosotros podemos hacer de nuestro Dios el trabajo, el placer, el alcohol, y tratar de encontrar en esas cuestiones el sentido de la vida. Por eso dice Salomón que todo es vanidad, todo lo que se hace debajo del sol. Si tú quieres encontrar el sentido de la vida en el conocimiento, te vas a frustrar. Si tú quieres encontrar el sentido de la vida en el dinero, te vas a frustrar. Probablemente vas a satisfacer algunas cuestiones materiales, pero a veces el más rico es el más preocupado, hermano, para que no le roben sus negocios, aquello, esto. Si lo vas a encontrar en el placer, te vas a sentir frustrado. Y así podemos seguir. ¿Por qué? Más adelante nos va a decir Salomón, porque Dios puso eternidad en nuestros corazones. Es por eso que en las cosas seculares y materiales nunca vamos a encontrar la satisfacción
en las cosas materiales, porque la satisfacción espiritual solamente se encuentra en Dios. Solamente y nada más. Dice el versículo 10: yo he visto, dice Salomón, el trabajo que Dios, ¿sí? El trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Y fíjense cómo dice en la nueva traducción viviente, dice versículos 9 y 10, ¿qué es lo que en verdad gana la gente a cambio de tanto trabajo? Probablemente recibas un sueldo, pero hay gente que en ese mismo día se le va todo el sueldo, pagando las cuentas, y hay que volver a trabajar. Ahí van los lunes a trabajar y ya van publicando memes, otra vez trabajar, otra vez lo mismo, ¿verdad? Es lo que está diciendo Salomón. ¿Sí? ¿Qué es lo que en verdad gana la gente a cambio de tanto trabajo? He visto la carga que Dios puso sobre nuestros hombros. Y esa carga se encuentra precisamente en lo que produce precisamente todas esas serie de cosas cuando hemos perdido el rumbo de la vida, el sentido de la vida. Pero quiero entrar a lo siguiente, porque esto es importante. Versículo 11, sigue con la misma idea Salomón. Versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Fíjense que la palabra hermoso significa conveniente, apropiado. Cada cosa que tenemos, cada porción de tiempo, Dios lo hizo para que lo aprovechemos, hermano. Cada momento, cada espacio, cada lugar, cada periodo. Dice, todo lo hizo hermoso a su tiempo. Y esta expresión es muy hermosa. Dice que ha puesto eternidad en el corazón de él. Dios ha puesto un hueco en nuestros corazones. Y ese hueco es del tamaño de Dios. Hay una parte del ser humano, hay una parte de nuestra alma que solamente Dios la puede llenar. ¿Por qué cree que la persona incrédula puede trabajar, estudiar, tener todos los títulos y sentirse frustrada y no encontrar el sentido de la vida? Considere, ya lo he utilizado antes, pero ¿recuerdan ustedes al famoso actor cómico llamado Robin Williams? ¿Se acuerdan de alguna película de él? A ver, échale. Jumanji, ya le gané. La primera de Jumanji. ¿Cuál otra? ¿Cuál, hermana Silvia? Ándele, esa. Sí, el hombre bicentenario es el hermano Antonio Palmas. Una noche en el museo. ¿Cómo? Una noche en el museo. Una noche de emoción. En el museo. Una noche en el museo. ¿La han visto la de Patch Adams? Esa buena también. Cuando vemos a este personaje, yo siempre cuando lo miraba, cómo se expresaba, cómo actuaba, ese parecía ser un hombre feliz, contento. Y cuando siempre pasaba en una entrevista en la vida diaria, improvisaba todo y hacía reír a todos. Y una vez traté de ver su vida. Y fíjese, al ver su vida, antes de que muriera, yo dije, pues con razón es feliz. Su papá fue un ingeniero de la Ford en el momento más cúspide. De hecho, casi venía a ocupar un puesto muy importante dentro del consejo corporativo de la Ford. Vivía en una ciudad rica, su mamá era adinerada. Cuando mueren sus padres le heredan a Robert Williams una muy buena cantidad de dinero, ¿verdad?
Desde chico siempre supo lo que quería estudiar y quería ser actor. Sus papás lo apoyaron, lo mandaron a las mejores escuelas, le dieron la libertad para que se desarrollara como actor. Fue actor, uno de los mejores, ganó un Oscar. Tuvo una esposa hermosa, hermosos hijos. Pero sin embargo, cuando salía del escenario, él se sentía vacío. Se metió a la droga. Como la gran mayoría de los actores. Y terminó suicidándose. Porque se sentía vacío. Porque no había encontrado el sentido de la vida. Porque no hubo alguien que le hablara de Cristo. Porque Dios, ¿por qué? Porque Dios puso eternidad en nuestros corazones. ¿Sí? Él solamente puede llenar ese espacio en nuestra vida. Y ese versículo, hermanos, podemos disertar bastante en eso porque es bien profundo, ¿no? Entonces, hermanos, esto es importante entenderlo. En la expresión corazón, obviamente se refiere al corazón, a la mente humana. Esa expresión ha puesto eternidad en el corazón de ellos, ya para concluir. Significa que nunca podremos estar completamente satisfechos con los placeres y logros terrenales. Dios hizo a los hombres para su propósito eterno, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y nada en el tiempo posterior a la caída puede darles mayor satisfacción. Entonces, hermanos, esto es importante comprenderlo, ¿verdad? Fíjese, dice la última parte. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Salomón lo decía, pero nosotros más o menos podemos entender, y digo más o menos porque a veces no lo entendemos a cabalidad. En esta era el plan de salvación está completo. Ahorita ya el ser humano solamente está o va a aceptarlo o va a rechazar. Entonces, hermanos, a veces al ser humano efectivamente se le hace difícil entender cuál es el plan de Dios en cada una de las circunstancias, ¿verdad? Es como ver un tapiz. Salomón, si tú ves un tapiz turco por atrás, tú vas a ver una maraña de hilos. No vas a entender el diseño, pero si lo ves por enfrente, tú vas a ver la belleza del diseño, de los colores, el arte del tejedor. Ahorita nosotros podemos tener esa visión, hermanos, de ver el tapiz de frente y no por detrás como lo tenía Salomón. Entonces, hermanos, me gusta mucho como lo dice Isaías 40:22. Extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Hermanos, en conclusión, solamente estos 3 versículos y en esta porción Salomón llega a la siguiente conclusión. En este capítulo solamente, ¿verdad? Sobre esta cuestión del tiempo, sobre esta cuestión del fatalismo, como muchos filósofos lo quieren ver. El fatalismo dicen que es que estamos predestinados para aquello y para eso, y que no hay que esforzarnos, ¿sí? Como habíamos dicho, no, la frase no es que el hombre propone y Dios dispone. Dios es el que propone, Dios es el que da, y el hombre es el que dispone de ese tiempo, de esas bendiciones y de esas cosas materiales que hemos recibido. Dios te ha puesto en ese lugar. Dios te ha dado esa familia. Dios te ha dado la bendición de estar aquí en este lugar con nosotros. Ya es de nosotros si aprovechamos ese tiempo y esa ocasión. Por eso quiero concluir con estos consejos. 7 consejos que vienen en los versículos 12 al 14. Dice Salomón, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse. Por eso el primer consejo es: sé feliz.
Sé que hay momentos que vamos a endechar, que vamos a llorar, pero es parte de la experiencia humana. Es parte de vivir en un mundo pecaminoso. ¿Sí? La alegría y las lágrimas vienen en el mismo paquete. Así como tenemos el gozo de un nacimiento, también vamos a tener la tristeza de una muerte. Pero para el cristiano es distinto, porque para el cristiano el morir tan solo es un dormir. Entonces, hermanos, por eso el primer consejo que da Salomón es: sé feliz en todo momento, en todo lugar. En segundo lugar, dice, y hacer el bien en su vida. El segundo consejo: hace el bien a todos, mayormente a los de tu casa, mayormente a tus hermanos en Cristo. Hace el bien a todos. Creo que quiso morir. Ese es el segundo consejo. En tercer lugar, recuerda que la vida es un don de Dios y que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. El tiempo que tenemos, las circunstancias en las cuales estamos, hay que darle gracias a Dios por ello, porque es un regalo de nuestro Dios. Ese es el tercer consejo. En cuarto lugar, disfruta tu trabajo. Y si no te gusta, bueno, sí, búscate otro. Yo sé que ahorita es difícil, hermanos, ¿verdad? Es difícil porque pues hay que mantener una familia, hay que mantener el hogar. Pero imagínense tener un trabajo en donde no eres feliz. Y disculpen la palabra, pero qué situación más miserable puede vivir una persona que no es feliz en el lugar donde está. Entonces, por eso aquí Salomón dice, y goce el bien de toda su labor. Inclusive esa palabra labor puede referirse a todas las acciones humanas. Pero eso es el enfoque que yo le he dado en este cuarto consejo. Disfruta tu trabajo. Luego, versículo 14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Hermanos, debemos recordar que Dios es eterno. Él es eterno y Él no tiene la intención de quitarse de ese lugar, no tiene la intención de quitarse del trono. Él es eterno, Él es el soberano, Él está al control de absolutamente todo. Recuerda que Él hasta tiene contados los cabellos, cada uno de nuestros cabellos. Eso es ineludible. Debemos de reconocer también la soberanía de Dios. Dice, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios. Esa palabra soberanía quiere decir que Dios es rey. Él tiene esa posición. Él está al control de todo. Y Él es justo y es bueno. Él sabe muy bien lo que necesitamos. Él no nos va a dar lo que queramos. Él nos va a dar lo que necesitamos. Es importante también entender. Y por último, ahora sí por último, para que delante de Él teman los hombres. Teme a Jehová. Hay que reverenciarlo, hay que respetarlo, hay que amarlo, hay que alabarlo y glorificarlo por todo lo que Él es. Sé feliz, haz el bien, recuerda que la vida es un regalo de Dios, disfruta tu trabajo, reconoce que Dios es eterno, reconoce la soberanía de Dios y teme a Jehová. Y nos protege con las luces de alta mar.